A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa que le hemos denominado de la crisis económica. La semana pasada nosotros hicimos un marco general de la ley que llamé ley económica, que es la ley de fomento productivo que propuso el presidente a fines de julio de este año y que la Asamblea Nacional aprobó y que ya está en vigencia porque ha sido publicado en el registro oficial. Yo pensaba la semana pasada que eso iba a ser publicado a fin de este mes, pero bueno, ya está en el registro oficial, es ley de la República. Y ahí identifiqué unas 4 grandes áreas, desde la remisión tributaria, lo que significa esto, etcétera, todos los estímulos tributarios que son muy positivos y que van a dar resultado, dije. El tercero que tiene que ver con las reglas macrofiscales. Y decíamos pues la semana pasada que es preferible tener esas reglas macrofiscales que no tenerlas, pero que era insuficiente, especialmente porque el déficit fiscal no va a bajar en la forma que tiene programado el gobierno, sino que ahí no hay suficiente acción del gobierno. Y otra serie de temas que me permití mencionar. Y también indiqué que siendo este marco general, cada uno de estos elementos de esa ley, y comparándola con la realidad actual, íbamos a invitar a determinadas personas especialistas en cada campo de esas áreas. Y hoy vamos a tratar el tema de las finanzas públicas, la situación fiscal como está en este momento, las intenciones que tiene el gobierno, que son positivas en mi juicio, pero son insuficientes, y lo que está en la ley como para poder decir, va a bajar el déficit, va a bajar las unidades de financiamiento, etc. Y dijimos que íbamos a invitar a un especialista en esta materia. Pues bien, hoy me acompaña el economista Jaime Carrera, un distinguido ciudadano y economista que está al tanto de los problemas fiscales y que conoce muchísimo en comparación con otros economistas valiosos, pero que no están al tanto de este problema sumamente complicado. Y digo que es el más importante que la economía porque tiene efectos no positivos para la balanza de pagos, para el sector externo. Entonces hoy está con nosotros el economista Jaime Carrera y con él vamos a conversar sobre el tema de la parte fiscal y ligarlo un poco a lo que está en la ley que está en vigencia sobre reglas macrofiscales. ¿Sí? Jaime, gracias por estar con nosotros en este programa. Y lo que quería, si usted me permite, primero es que tomemos el caso de cómo está el presupuesto general del Estado, que es el documento más importante en las finanzas públicas. ¿Cómo está usted? ¿Qué déficit existe? Etcétera. Y las medidas que se están tomando como eliminación de una embajada, ciertos consulados y ciertas otras acciones administrativas que dice el gobierno que le va a dar pues algo así como $1.000 millones de ahorros, ¿verdad? Y luego uno dice, bueno pues por lo menos para mí me parece bien, orientación, sí, pero que yo personalmente creo que no son suficientes. ¿Cómo le ve usted en esta primera fase? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está el déficit? ¿Cómo está el gasto corriente? Etcétera. Ilústrenos usted. Gracias a la invitación, César. Bueno, hasta el mes de julio de este año, de enero a julio, ya el presupuesto del Estado... Enero a julio este año, enero a julio año comparado al año anterior, ya tiene un déficit de alrededor de $1.000 millones. 800 millones, hay un registro... Déficit global. Déficit global, sí. Pero ese déficit un poco está
oculta una realidad, que es un registro inadecuado de las ventas anticipadas de petróleo, que es un tema. El déficit de caja realmente sería de 1.300 millones 1.300 de millones dólares de enero a julio. Y claro, comparado con el mismo periodo del año anterior, que fue de 2.300 millones de dólares. Hay una reducción. Hay una reducción importante. Pero ¿en dónde es la reducción? Si uno mira, el gasto corriente sigue creciendo en este periodo. ¿Qué es gasto corriente el para gasto nuestra corriente audiencia? Es el pago de sueldos a los empleados públicos. A los empleados públicos, de intereses de la deuda, el mantenimiento del Estado, bienes, servicios, transferencias, ¿no? ¿Y los subsidios? Y los subsidios de una bono parte, bono de desarrollo humano, aporta a la seguridad social. Allí el gasto corriente más bien en vez de reducirse crece y la masa salarial crece. O sea, no ha habido la austeridad que el gobierno anteriormente había prometido. No ha habido la austeridad. Lo que hay una fuerte reducción es de la inversión, del plan de inversiones, que es de alrededor de 5.000 millones de dólares. Hasta julio apenas se ha gastado 1.300 millones. Comparado con el periodo del año anterior igual, la reducción en el plan de inversiones es del 50%. Es decir, la reducción es muy fuerte. Pero aquí hay una reflexión importante para el futuro incluso, ¿no? No obstante que el déficit se ha reducido y que la inversión se ha reducido, no el gasto corriente ni la masa salarial. A pesar de eso, los problemas de financiamiento son severos, ¿no? El Estado tiene que pedir prestado para financiar el déficit y para pagar amortizaciones de la deuda y otros pasivos. Hasta el momento, el financiamiento que ha conseguido el gobierno son los 3.000 millones de dólares de enero de este año de bonos, algo más de multilaterales de del FLAR, 300 millones y nada más. En deuda interna no ha habido de enero a julio un solo desembolso de deuda interna. Más bien el gobierno ha tenido que pagar vencimientos de deuda interna. Ahora, esa limitación en términos internos es porque ya no hay suficiente margen para que internamente le saquen más al seguro o al Banco Central. Exactamente, porque mire usted que el Seguro Social tradicionalmente ha comprado bonos del Estado, pero en estos primeros 7 meses lo que ha hecho el Seguro Social es decir al Estado, págame los vencimientos. Y más bien la deuda interna en este periodo, lo que no ha ocurrido en muchos años, se ha reducido la deuda interna. Lo que quiero decirles es que sobre esta base, de aquí ya se acaba agosto, tenemos solo 4 meses. Ya el año está terminado pero de aquí a diciembre, si el gobierno quisiese tener un déficit, incluso no de 4.000 millones como espera, que el déficit a mi juicio va a ser menor incluso, pero si el déficit aún fuera menor, necesitaría de aquí a diciembre financiamiento por 5.000 millones de dólares, una cantidad muy importante. Yo decía, Jaime, le interrumpo, si mal no recuerdo, la semana pasada, que en mi juicio el gobierno debería hacer un esfuerzo para colocar bonos afuera de 3.000 millones de dólares. Pero claro, el punto es cómo se ven los riesgos por parte del mercado internacional y qué debe hacer el gobierno para bajar los riesgos. Claro, ahora de esos 5.000 millones, el ministro declaró hace días que están en trámite 1.000 millones, que es de préstamo de algún banco, de la CAB y de algunos otros organismos. Le faltarían 4.000. El gobierno ha planteado que va a obtener recursos de otros bancos, de organismos multilaterales y una serie de cosas. Y también plantea que de aquí a diciembre tiene que colocar deuda interna por 1.700 millones de dólares. Imposible. Inviable. Entonces, la base por la que se parte para hasta 2021 es absolutamente frágil y tiene una serie de debilidades. Entonces tiene debilidades en reducción del gasto, en conseguir financiamiento y en muchos otros aspectos. Entonces de allí uno dice, si en la ley que está aprobada se establecen ciertas reglas macrofiscales, ¿no? que es un avance importante para el país. Es preferible tener eso a no tener nada. A no tener nada, ya le da alguna dirección, ¿no? También el gobierno suprimió los préstamos del Banco Central al Estado, por ley, que también es un avance importante. Sacar el manejo del dinero electrónico del Banco Central también es importante. Es positivo, sí. Hay factores positivos, pero no suficientes. Y en el tema fiscal, el gobierno tiene que tener mucho cuidado
en ser absolutamente riguroso con los números en primer lugar claro. y presentar absoluta credibilidad en un plan de sostenibilidad fiscal, lo que ya está dando señales de no ir en esa dirección en lo suficiente. Solo le voy a poner un ejemplo. En este plan que presentaron de prosperidad, plan de prosperidad fiscal, hay un cuadro al final, donde establecen proyecciones desde 2018 hasta el 2021. Y si uno mira las cifras, primero, en el mes de julio de este año, el 18 de julio, colgaron en la página web del Ministerio de Finanzas una presentación con cifras para inversionistas. Sí. Está allí publicado, en este momento la gente puede ver. Y el cuadro, el mismo cuadro que está en el plan de prosperidad, lo colocaron allí, pero con cifras totalmente diferentes. Absolutamente diferentes. Eso es extraño. Pues. No solo que es extraño, sino que el gobierno debe cuidar. Claro. Debe cuidar de ser absolutamente riguroso. Pierde credibilidad. Pierde credibilidad. No solamente interna, sino a nivel internacional. Y justamente eso, a mí me llamaron. Ya. Porque debo decirle algo. Los tenedores de bonos y los inversionistas, este rato están muy preocupados por el país. Preocupados a ver si el Ecuador les va a pagar los bonos que se vencen en 2020 hasta 2028 y qué decisiones de inversión van a tomar. Y al ver ese cuadro que está en la página web, lo primero que hacen es revisar los números. Claro. Y números generales, sin mayor sustento, lo que hace es restar credibilidad y los inversionistas que ven esos números comienzan a inferir cosas. Porque está solo un cuadro en términos del PIB. Dice, entonces, ¿cómo calculan esto? ¿Con qué PIB? ¿Con qué tasa de crecimiento? ¿Con qué exportaciones? ¿Con qué inflación? Entonces, y eso es natural que pidan los inversionistas internacionales. Es que los inversionistas siguen con más rigor que el mismo gobierno las cifras económicas y fiscales. Ahora, Jaime, me han dicho en estos días que en los próximos días el gobierno va a anunciar un crédito de $500 millones, parece ser a 5 años plazo, con tasas de interés interesantes, no del 9, ni del 10%, ni del 11%. Y que eso va a ser un préstamo de un banco de inversión, tal vez Goldman Sachs, alguna cosa así, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es positivo, pero es insuficiente, como usted decía, para llegar a diciembre. Ahora, el gobierno dice, bueno, voy a tener otros ingresos que yo digo no son permanentes. Y para financiar el gasto permanente necesito ingresos permanentes que viene de los impuestos, no de ingresos ocasionales ni de deuda. Y en ingresos ocasionales usted tiene la remisión tributaria, que el gobierno calcula que va a haber 610 millones. Eso es positivo en términos de que sencillamente va a entrar a la caja 600 millones. Y luego ciertos otros ahorros que en total dice que va a haber como 1.000 millones. Pero suponiendo, Jaime, solamente por suponer, que esas estimaciones que hace el gobierno actualmente, a través de los organismos competentes y del alto funcionario autorizado, supongas que se dé los 1.000 millones entre ingresos y gastos, ahorro, mayor austeridad, entre comillas, ¿usted ve que eso es suficiente o todavía le falta algo? No es suficiente. Ahora, fíjese, le interrumpo. Sí. A mí me preocupa más que el 2018, Jaime, que va a haber complicaciones, pero ya el año casi está jugado, ¿verdad? Me preocupa 2009, 2019, 2020 y 2021. Sí, señor. Eso me preocupa. Y usted bien lo ha dicho, porque de aquí a diciembre los 1.000 millones no son suficientes, decía que faltan 5.000, no sé qué más haga el gobierno, pero hasta es posible que se vea en la obligación o en la necesidad de colocar alguna emisión a fines de año. Solo el hecho de que tenga que colocar deuda interna por 1.700 millones hasta diciembre, eso no es viable. Pero además en las necesidades de financiamiento no están debidamente consideradas los problemas que hay en renovación de CETES, de aquí hasta diciembre, que son cantidades importantes. Pagos acumulados de fondos de terceros, hay pagos de préstamos de liquidez con Petroecuador. Es decir, hay un conjunto de cosas que agobian a la caja pública. Entonces, el gobierno tiene el imperativo
de mirar no solo este año, a lo mejor este año va a salir de cualquier manera, yo creo que incluso obligado a restringir más el gasto, no por convicción, sí por obligación, porque si no hay plata en el tesoro, dejo de gastar. deja de gastar y no hay nada que hacer. Pero la fragilidad, el desajuste fiscal es de tal magnitud que la situación va a ser de cuidados intensivos en 2019, 2020, 2021 y en adelante. Claro. Ahora, fíjese, Jaime, ¿no? Por lo que usted dice también, estamos de acuerdo. Fíjese 2019, cosas aisladas porque se agregan a los problemas, ¿no? Desde el año que viene, ya el gobierno dijo, voy a restituir el 40% que el gobierno anterior eliminó y que los asambleístas, Alianza País, que sigue en el Congreso, la misma gente que aprobó eso, el 40% del sistema de pensiones. El ministro de Finanzas decía que es 1.500 millones para el año que viene, pero alguien me decía esta mañana que son 1.800 millones de dólares. Una monstruosidad. Sí. Se agrega, y eso es gasto corriente. Sí. 1, 2. El seguro de salud al IES, hace varios meses, con una carta del seguro a las cámaras, decían que le debía el gobierno 3.050 millones. Ahora debe estar en 3.500 millones. El gobierno ha dicho, eso voy a comenzar a pagar el año que viene. Entonces se agregan 3.500 millones que tiene que pagar el gobierno lenta y gradualmente. Entonces, claro, 2019 y 2020 uno dice, gobierno, tienes que ser un poquito más austero, por ponerlo entre comillas, ¿no? Tienes que saber gastar mejor. ¿Para qué? Para que en definitiva el déficit fiscal sea menor de lo que tú has programado, para que puedan los mercados creer que es sólido tus programas. 1, 2. Segundo, yo diría, si usted me disculpa, Jaime, yo vengo diciendo que ya es hora de que el gobierno nacional haga un convenio de cooperación financiera, ya no técnica, con el FMI. Sí, y no le va a quedar alternativa. Hagamos un cierto ordenamiento de las cosas y no con el afán de una no crítica. Queremos molestar al gobierno. El gobierno está en la dirección correcta. Sí. Pero sí debe atender ciertas sugerencias que las podemos hacer, porque es saludable para que corrija ciertas cosas. Si uno mira ese cuadro de proyecciones que hablábamos y toma 2018 de punto de partida para proyectar, y si es que el 2018 tiene un cimiento débil, toda la proyección se cae al piso. De acuerdo. Entonces tiene que partir con seriedad de un 2018 correctamente calculado, serio y rigurosamente hecho. Y solo le voy a poner una cifra. En esas proyecciones que están, el gasto para el 2018, el gasto corriente es de 18.000 millones de dólares y algo más. Y el gasto corriente 2017 fue 15.600 millones. Entonces aumenta un 15% el gasto corriente. Entonces es una contradicción flagrante. ¿Por qué? Porque no puede partir con un gasto corriente elevado en el 2018, sino tiene que partir con un presupuesto reducido y real. Y hay contradicciones en el gasto corriente, en la masa salarial. La masa salarial sigue creciendo. Y el gobierno dice, hasta mayo de este año hemos reducido 42.000 puestos de trabajo. Y no se ven las cifras, pues. Exacto, y sin embargo la masa salarial crece. Sí, pues no se ven las cifras. Entonces, la mínima reflexión dice, es decir, hay que tener cuidado en esto, porque todo es credibilidad. Y el señor de Fitch, que vino acá al país para revisar la calificación de la deuda del Ecuador. Usted sabe que Fitch le bajó la calificación a B-. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones esencialmente? Por las dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Las dudas en 2019 que el Ecuador pueda hacer los deberes y tener el rigor suficiente para pagar los bonos en 2020, que son 1.500 millones, más 500 millones de Goldman Sachs, son 2.000 millones de dólares. De amortización, aparte de los otros. Aparte del déficit que haya en 2020 y aparte de los otros pasivos de amortizaciones que hay en el 2020. Con cálculos que hemos hecho, si el Ecuador tuviera rigor fiscal, incluso si a 2021 llegase a un equilibrio primario. ¿Qué es el equilibrio primario? Es ingresos menos gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda, ¿no?
Si llegase a equilibrio primario, tendría un déficit equivalente al valor del pago de los intereses. De intereses, claro. Y eso será... Y eso no va a estar menos del 3% del PIB. Sí, sí. Más de 4% de amortizaciones y otros pasivos. Yo, Jaime, por eso, por lo que usted dice, yo he venido diciendo anteriormente de que al 21, que termina el periodo presidencial de Lenín Moreno, debe entregar al nuevo gobierno, cualquiera que este sea, un déficit global, no primario, de 0. Con lo que implica, global. exacto, lo que implica que tiene que hacer un esfuerzo adicional. Y en función de eso, yo he dicho, por ejemplo, mi juicio personal, no sé qué le parece a usted, Jaime, en esto de poner pues en mejor orden, en la dirección correcta que esté el gobierno, pero que hay que sugerirle ciertas cosas para que las cosas avancen más rápidamente. Primero, precio de los combustibles. He dicho yo, es un error decir solamente lo que es súper. No, ese es un error del gobierno y ojalá que el gobierno comprenda su error y sencillamente diga hay que subir el precio de los combustibles y del gas, que en mi juicio debe ir a un nivel de precio que signifique 1.500 millones de dólares más de ingresos adicionales a la caja fiscal. Y el monto el volumen de sueldos y salarios que está alrededor, que usted decía 9.000 millones de dólares al año, debe bajar 900 millones, el 10%. Bajo una combinación de ¿qué? De reducción de sueldos y salarios, una serie de personas, ministros de Estado que deben, con todo el respeto a los ministros, deben decir el presidente, como en otros países, corto el 30% de salario de los ministros, los subsecretarios, gerentes generales de empresas estatales, etcétera, 30% abajo. Pero también tiene que salir un volumen interesante de empleados públicos porque hay demasiados burócratas. Y eso yo sé que es un problema para las familias que quedan sin empleo, pero es necesario. Naturalmente que los 900 millones de dólares no se puede hacer en un mes ni un año, pero hay que hacerlo. Entonces, si usted dice 900 millones, 1.500 son 2.400 millones, más el resto de cosas que está viendo, entonces sí se perfilaría de que para fin de este gobierno pueda decir entrego con equilibrio fiscal. Si no se hace esas otras cosas, va a pasar lo que usted decía, Jaime, que vamos a tener a lo mejor un equilibrio primario, pero los intereses no, y por lo tanto el déficit al 21 será lo que usted dice, un 3% o más del 3% del PIB. Entonces el gobierno no está haciendo, en la dirección correcta que está, no está haciendo la intensidad de esfuerzo para entregar el poder a quien sea, en forma más adecuada de lo que está programando y lo que está en las cifras que usted ha mencionado, Jaime. Si no hace el gobierno un trabajo bien serio en la parte fiscal, el mismo gobierno va a tener serios problemas. Y no el gobierno, el país en general. El país, sí. Es inevitable que de aquí al 2021 el programa fiscal que presente el gobierno en estricto cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluso más allá. El gobierno tiene que generar ingresos y reducir más gastos. Ajá. Y uno de los gastos que tiene que reducir inevitablemente es el de la masa salarial, claro, para bajarla de alrededor del 10% del PIB al 6 o 7% del PIB en 2021. Y además, el gobierno tiene que generar la credibilidad suficiente y sobre la solidez de su programa. Solidez fiscal. ¿Por qué? Porque ya los inversionistas internacionales dicen, ha hecho esto y está bien, las reglas están bien, pero queremos ver resultados. Y si los inversionistas, los tenedores de bonos y en general los mercados no ven resultados, le van a cerrar las fuentes de financiamiento. O le van a tener que cobrar una tasa de interés del 11%. Y claro, y eso le hace más inviable el tema fiscal. Entonces, si le cierran las fuentes de financiamiento, si no ven los mercados un manejo ordenado, sólido, riguroso, confiable del manejo fiscal hasta 2021, el estrangulamiento del financiamiento le va a obligar al gobierno a hacer las cosas. Ahora, Jaime, fíjese, ya vamos a terminar un ratito. Yo digo un comentario sobre deuda pública, ¿no? Yo digo, el ministro dijo que era, y el presidente, 60.000 millones. Yo personalmente creo que está en 70.000 millones de dólares, pero sea lo que sea, ¿no? Ese monto de la deuda, el techo que había del 40% ha desaparecido porque la ley en vigencia ha hecho desaparecer y se le ha dado libertad total al gobierno para que se endeude en función de lo que esté en los presupuestos que le van a aprobar a la Asamblea.
en los próximos periodos. Y yo digo, el presupuesto, la proforma para el próximo año debe estar comenzando a ser elaborada y a discutir internamente en el gobierno. Ahora, yo la percepción que tengo es que volver al 40% del PIB, en la que la economía, supóngase que vaya a crecer después, ¿no? Si crece la economía y la deuda pública crece menos rápidamente que la economía, ese coeficiente va a ir seguir bajando, pero eso no va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces yo digo, va a tomar 10 años por lo menos, en que a bajar al 40%, pero para eso hay que tener superávit fiscal hacia el futuro, pues Jaime, si no, ¿cómo le hacen? La única manera de bajar la deuda, el stock de deuda es con superávit fiscal, porque no hay otra. Pero dada la circunstancia en este momento, ya llegar al equilibrio en 2021 va a necesitar un gran esfuerzo. Y si parte de una deuda, digamos, de 60.000 millones, y el 2019 tiene un déficit de 3.000, la deuda aumenta en 3.000. Exacto, definitivamente. Si en el 2020 el déficit sigue siendo de 3.000, la deuda aumenta en tiene otros 3.000. Tiene que seguir aumentando, claro. Es decir, no hay nada hasta que el Estado equilibre sus cuentas públicas y tenga superávit y haga crecer la economía. Jaime, entonces, la situación es muy difícil. Lo que quería decirle es que si aunque hubiese rigor fiscal y un programa fiscal estricto hasta 2021, las necesidades de financiamiento del país no van a bajar de los 8.000 millones de dólares cada año. Cada año, claro. Y ese valor es muy grande para una economía como la ecuatoriana. Ya Jaime. Amigos, han escuchado ustedes a un especialista sobre esta particular. La conclusión es que esencialmente el gobierno está avanzando paso a paso, está avanzando, es correcta la dirección, pero es insuficiente y es necesario que tome decisiones adicionales, por más costosas que sean. De tal manera que concluimos diciendo, la ruta está bien, la dirección sí, pero falta. Es un ajuste y una austeridad todavía demasiado débil. Ojalá que el presidente y su ministro de Economía y Finanzas escuche este programa y escuche más o menos la sugerencia que hemos dado aquí a través del especialista Jaime Carrera y de mi persona, tanto hoy como la semana pasada. Estimados amigos y amigas, nuevamente nos veremos la próxima semana con otro invitado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.